En la actualidad, en la que el dólar de Estados Unidos, una divisa fiduciaria, es considerada la moneda mundial de intercambio en el comercio mundial, una divisa que ha perdido prácticamente el 98% de valor desde que se estableció el Banco Central estadounidense, Reserva Federal, allá en 1913. Uno se pregunta, ¿ha existido alguna vez en la historia un sistema monetario mundial que no se devaluara y que fuera perfecto? O, más que perfecto, que fuera eficaz y que fuera estándar y que fuera aceptado por todo el mundo? Pues curiosamente sí, sí que lo ha habido en la historia. Y es una historia que ha sido borrada por la propaganda anglosajona actual, puesto que no cae bien que fuera una moneda establecida por el Imperio Español. Una moneda que fue estándar en el mundo durante 300 años o más. Llegó prácticamente de 1530 a 1850. Fueron los tiempos de acuñación, pero la moneda siguió usándose pasado el siglo XX. Y claro, no cae bien que, digamos, que el Imperio Español hiciera alguna cosa bien. Pero bueno, si lo pensamos un poco, el Imperio Español debió hacer algunas cosas bien porque duró el tiempo que duró. Y que una moneda esté 300 años, más de 300 años, funcionando correctamente, pues no es algo que hayan podido hacer el resto de imperios. Ni el británico, ni el romano. Fue justamente el Imperio Español. Y esta moneda es la llamada pieza de A8, es decir, la moneda de 8 reales de plata de el Imperio Español. Lo más inteligente, lo que hizo funcionar este sistema fue precisamente que estaba basado en los metales y no en la coacción del Estado. No existía ningún banco central. Y aunque el ejército español era fuerte, el más poderoso de la época, no era el ejército español lo que imponía esa moneda, al contrario que actualmente con el dólar estadounidense, que es el ejército de Estados Unidos y su sistema corporatocrático, lo que impone el dólar al resto de los estados. No. Tuvo este sistema, precisamente, lo que le dio su valor, lo que es contrario al fraude de la divisa fiduciaria, que es el dólar, fue su honradez. Parece increíble, ¿no? Pero quizás es posible que este sistema fuera ideado por la Escuela Económica de Salamanca, que es la escuela económica en la que se basó Adam Smith para hacer sus estudios económicos. Pero lograron los que la crearon en el Imperio Español, los que la idearon, lograron crear uno de los sistemas más eficaces de dinero. Muy curioso. Estaba basado en 3 metales. Los maravedís, que eran las monedas pobres, estaban hechas de cobre, aleaciones de cobre. Y había monedas, lo tengo aquí apuntado, me he hecho la chuleta, de 1 maravedí, 2 maravedíes, 4 maravedíes y 8 maravedíes. Hemos de recordar que en esa época no existía el sistema, digamos, decimal actual, ¿no? Del metro y ese tipo de cosas. Después de plata había medio real, 1 real, 2 reales, 4 reales y 8 reales. Esta moneda de 8 reales pesaba 27,468 gramos y el 93,055 de la moneda era plata pura. Es decir, que 25,560 gramos era plata pura. Y en esos 300 años no se modificó ni se devaluó. Fue honradez ante todo. Eso
estableció la confianza en la moneda de la pieza de A8 de plata como intercambio mundial. Hasta tal punto que el dólar estadounidense se estableció basándose en la pieza de A8. Y la pieza de A8 del Imperio Español fue moneda de curso legal en Estados Unidos hasta 1857. A partir de entonces ya, bueno, pues no. Y todas las monedas sudamericanas, llamadas peso, se basan precisamente en esta pieza de A8 que se llamó peso fuerte. Por encima de los reales de la pieza de A8 habían los escudos, 2 escudos, 4 escudos, 8 escudos. 2 escudos de oro hacían un doblón. Los famosos doblones de los piratas eran monedas del Imperio Español. Un doblón equivalía a 32 reales o 6,77 gramos de oro. 4 escudos o el doblón de A4, 13,5 gramos de oro. 8 escudos, el doblón de A8, que da ya la máxima moneda, 27 gramos de oro. Es decir, que prácticamente los 8 escudos eran el mismo peso en oro que los 8 reales en plata. Y los 2 escudos o el doblón, o 32 reales, equivalían a 1088 maravedís. 2 reales de A8, un escudo, 544 maravedís. Y luego, cuando se introdujo la peseta, la primera peseta en 1808, en la época de Napoleón, las 5 pesetas equivalían, que se llamaban un duro, equivalían a un real de 8. Entonces, otra de las claves que hizo que este sistema funcionara fue precisamente que no había banco central. Y fue gracias a las minas de plata de Perú, Bolivia, México y Filipinas. Las reales de A8, las piezas de A8 acuñadas en Filipinas con un resello, fueron el origen del yuan chino. El yuan chino, el yen japonés. También las acuñadas en América, además del origen de Estados Unidos, origen del dólar canadiense y todos los pesos sudamericanos. Y precisamente esta fue una clave, esa independencia de ser acuñada directamente en las minas de plata. No había un banco central. Y es curioso porque durante estos 300, de los 300 años, 250 años, siendo independientes monetariamente en América, nadie se independizó. Muy curioso. Estas monedas también iban en barco hacia la metrópoli, hacia la península ibérica. Y, por ejemplo, se encontraron el equivalente a millones de dólares en piezas de A8 en los restos del hundimiento del galeón Nuestra Señora de Atocha. Lo digo porque he visto un documental hace poco, mientras investigaba, y se pueden ver las monedas, las piezas de A8. Miles de monedas y piezas de A8. Queda la moneda mundial de uso comercial. Incluso las 13 colonias. Las 13 colonias. Esto es también parte de la historia que no se conoce. No se conoce mucho. Aunque investigando y buscando se puede encontrar, ¿no? Hay historiadores que escriben libros. Y podemos encontrar la auténtica historia de la independencia de las 13 colonias. Hay que tener en cuenta que estas 13 colonias inglesas que se independizaron y crearon el germen de los Estados Unidos no lo hubieran conseguido de ninguna manera sin las piezas de A8 españolas. Es más, fue el Imperio Español el que financió en el 80%, financió a las fuerzas de George Washington. Por ejemplo, en 1781, la batalla de Yorktown, que fue la definitiva, que luego 2 años después sirvió para la proclamación de independencia, aunque la Constitución es de 1776, la proclamación formal fue en 1783. Los ejércitos franceses
y de las colonias de Estados Unidos estaban revueltos porque no tenían dinero. Así que el Imperio Español, a través de unos préstamos de gente rica de Cuba y a través del Mississippi, porque Luisiana en aquella época y la Florida, Pensacola, eran parte del Imperio Español, enviaron el dinero necesario en piezas de A8 para poder pagar a los soldados de las colonias y a los franceses para que pudieran enfrentarse en la batalla decisiva que vencieron para poderse proclamar como Estados Unidos. Es muy curioso porque después el Imperio Español lo que recibió de los anglosajones fue, en el siglo XIX, traición tras traición. Puesto que este sistema monetadista era tan eficaz, incluso funcionaba, ya lo digo, en territorios de otros estados y sin la necesidad de la fuerza del Imperio Español. Es tal que incluso después de la caída del Imperio Español, el real de A8, la pieza de A8, continuó siendo estándar. Ya digo que dejó de ser moneda de uso legal, de curso legal en Estados Unidos en 1857, e incluso los billetes de los bancos hasta esa época llevaban una imagen estampada en el billete de una pieza de A8 para dar confianza, porque la gente solo tenía confianza en la única moneda no devaluada, en la única moneda honrada de plata, que era esta moneda acuñada por el Imperio Español. Son cosas realmente que se conocen poco precisamente por lo que ya he dicho, por la propaganda de los anglosajones, la propaganda del Reino Unido, lo que se llamó leyenda negra. Ocurrió que ese sistema era tan eficaz que los anglosajones no podían permitir que continuara. Y luego, tras haber perdido las colonias a través de la masonería, pues dividieron, independizaron las provincias, los virreinatos del Imperio Español, puesto que no eran colonias, eran virreinatos. Tenemos que pensar que desde 1492 a 1792, 1808, 1812 han pasado más de 350 años. No eran colonias ya, eran provincias. Era la gente española de Cuba, la gente española de Puerto Rico, la gente española de Nueva Granada, la gente española de Nueva España, la gente española de las Filipinas. Es decir, que la leyenda negra, digamos, británica, y también tras haber sufrido tantas derrotas como la grandiosa victoria de Blas de Lezo en Cartagena de Indias, allá por 1741, pues tras haber roto el Imperio Español, necesitaron también ocultar la historia de esta, que fue la primera moneda, el primer sistema monetario mundial. Hay que recordar que los británicos tenían ya, desde finales del siglo XVII, el Banco de Inglaterra y creaban divisas fiduciarias, fraude, y lanzaban a los corsarios para robar los galeones del Imperio Español. Mientras tanto, el Imperio Español utilizaba un sistema honrado de moneda. Al final, los anglosajones se salieron con la suya, taparon la auténtica historia y actualmente, como he dicho al principio, tenemos como sistema monetario mundial no un sistema de dinero honrado, sino un sistema fraudulento de divisas fiduciarias, que llegará al punto en el que llegue. Mientras que el sistema monetarista basado en metales y no basado en la coacción del Estado podía haber continuado ad infinitum, las divisas fiduciarias, como el dólar, como el euro, que no están sustentadas en nada más que en la violencia del Estado, en la supuesta confianza del Estado, el 100% de las veces se hunde. Solo un sistema independiente, basado en el propio metal, en la propia moneda,
no en quien la acuña, porque esta moneda era acuñada en diferentes lugares donde había minas de plata, minas de oro, lugares de cobre. No eran, digamos, no había un banco central. Y cualquiera podía acuñarse también sus monedas. Porque al fin y al cabo, pese a que dijeran son falsas, si tienen los 25,560 gramos de plata, esa moneda, la confianza es en el metal, no en quien la acuña. Y eso es lo que hace que un sistema monetario perdure en el tiempo. Ese sistema, pues duró unos 350 años. Y podía haber durado más. El sistema de las divisas fiduciarias, que hace perder valor adquisitivo, que empobrece a los trabajadores, pues tendrá los días contados. En el momento que los estados actuales declinen, que lo harán, también caerá el dólar y el euro. Así que, ¿qué cosas? Pero el último sistema monetario que funcionó, que fue eficaz y que fue honrado, pues fue creado por el Imperio Español, guste o no guste a la propaganda actual anglosajona, masona y cultural marxista. Y hasta aquí llego en este vídeo, que espero que te haya parecido interesante. Investiga más. No hay demasiada información sobre lo que te he explicado, ya te digo, pero hay libros que lo explican, hay documentales, hay vídeos, hay incluso la Wikipedia. Busca, sobre todo la Wikipedia inglesa, me he encontrado en The Spanish Dollar más información que en la parte castellana. Y nada, lo que decía, que si te ha parecido interesante este vídeo, esta información, comparte este vídeo para que otros tengan acceso también a esta información, que ya digo que es una historia poco conocida. Y nada más, te ha hablado esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch. Compra mi libro, tienes el enlace en el apartado de información. Y YouTube mediante, si todo va bien, nos encontramos en un nuevo vídeo en este mismo canal de YouTube. Hasta entonces.